8:17. Vamos a ir a otro tema. En la entrevista de hoy queremos abordar un asunto que ha generado mucha preocupación porque se viene desarrollando hace largo tiempo. Hemos visto en la última década una tendencia de caída de nacimientos en nuestro país, en las tasas de fecundidad, que es bien preocupante. No es un fenómeno aislado, es un fenómeno global. Se está viendo en distintas partes del mundo, en algunos países desde hace mucho tiempo, como países asiáticos, como Japón. En otros países es un fenómeno más reciente, pero muy consolidado y muy sólido. Fíjense que ayer conocíamos detalles que en el mes de junio en particular hubo una caída de nacimientos respecto a junio de 2023 del 28%. Si vemos la fotografía de todo el primer semestre, la caída de nacimientos es de 22,9% en nuestro país y es uno de los países que está teniendo las caídas más fuertes en lo que va de este año 2024. Pero hay que ver la tendencia más amplia porque estos son fenómenos sociales, culturales de larga data y si uno revisa lo que ha pasado en toda la última década, estamos hablando de las cifras de nacimiento acumuladas en 2023 de la más baja de los últimos 10 años y la tendencia ha sido súper consistente. Solamente nacieron 173.000 personas en nuestro país el año anterior. Y esto tiene implicancias de distinta índole y también explicaciones, por supuesto, y queremos analizarla desde la perspectiva económica precisamente, de lo que significa esto en un desafío de largo plazo. Conversamos con el académico de la Universidad de los Andes, Juan Najel, sobre este tema. Gracias por el contacto, Juan. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Juan, como decíamos, este es un fenómeno que se está dando en distintos países del mundo, es un fenómeno global, así lo muestran los datos de organismos internacionales que muestran cómo se ha producido una caída sostenida en las últimas 5 décadas. Pero desde la perspectiva chilena, que es lo que principalmente nos interesa, lo hemos visto también en los últimos 10 años y esto trae repercusiones. ¿Cuáles son los efectos más importantes desde el punto de vista económico, Juan? Como bien dice Sebastián, es un fenómeno mundial, aunque yo no diría que es global. Hay lugares del mundo que están creciendo, que tienen una tasa de fertilidad muy alta, sobre todo en África. Sin embargo, en todo lo que es el país, los países de mediano nivel de desarrollo, de más alto nivel de desarrollo, ciertamente, salvo raras excepciones, que podemos hablar de eso, sí es un fenómeno mundial. ¿Qué implicancias económicas tiene? Bueno, tiene algunas negativas y otras positivas. Entre las positivas podemos hablar de menor presión sobre el medio ambiente, por ejemplo, o también menor presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, las negativas tienden a ser las que más pesan en la discusión pública y son de importancia. Es decir, va a haber menos disponibilidad de personas para los trabajos que se requieren, va a haber menos contribución en términos de impuestos. En la noticia anterior, por ejemplo, hablábamos del gobierno actual que está promoviendo un sistema de reparto y por lo tanto estamos avanzando hacia una demografía o una realidad poblacional que va a implicar mucha gente mayor y muy pocos trabajadores y por lo tanto un sistema de reparto se hace menos viable en esa situación. Entonces en ese sentido hay una alta preocupación por el efecto que esto va a tener en el futuro de la economía y el futuro del trabajo y el futuro de la sociedad. Detengámonos primero en el mercado laboral. Esto trae implicancias también bien relevantes en la medida en que hay más personas menos personas jóvenes, digamos, y más personas fuera de la edad de trabajar, porque según datos del INE, para el año 2026 en nuestro país, ya las personas por sobre los 60 años van a representar cerca del 20% de la población total en Chile. ¿Qué efectos tiene entonces en el mercado laboral y cómo se responde ante esos cambios demográficos? Bueno, el efecto principal es que genera una presión enorme por mantener a las personas que ya están en edad menos productiva, los adultos mayores, y va a poner más peso sobre las personas que sí están en edad productiva, que son las personas jóvenes, que van a ser menos de esas personas. ¿Qué tienen que hacer los países ante esa realidad? Bueno, generalmente tienen que subir la edad de jubilación. Es decir, dada el aumento de la expectativa de vida y dada la realidad de que hay menos personas jóvenes productivas que puedan contribuir con los servicios, con los impuestos, con todo lo que se necesita para que la sociedad funcione, eso requiere que se tomen decisiones difíciles. Eso es algo que a los políticos no les gusta hacer y por eso esto es un problema tan difícil de solucionar y es un problema con el cual están luchando muchos países. Y también debo agregar, es un problema que no tiene fácil solución. De hecho, muchos países han implementado diferentes medidas sin éxito alguno, salvo raras excepciones. Juan,
Yo que soy viejito, voy a plantear un tema de hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando entra, pero con una vorágine muy fuerte, todo el fenómeno de la píldora anticonceptiva, incluso el mismo condón y una serie de cosas, y empiezan a hablarse de esta situación del ser humano de no querer tener hijos, y aparecía Uruguay y aparecía Chile como de los primeros que empezaron a generar una disminución en su tasa de natalidad. Y pasaba en países europeos, Suiza, Bélgica, eran países que normalmente recibían ese tipo de cosas, y claro, se asociaba a la cosa económica, pero también ahí hay una cosa que es extraña, porque salvo el ser humano, todo el resto de los animales, llamémoslo así, tienen como primera obsesión reproducirse y prolongar la sobrevivencia de la especie. Y nosotros en ese sentido lo asociamos básicamente a lo que conviene o no conviene, y desde ese punto de vista, ¿cómo se toman decisiones para el largo plazo, Juan? Gracias por la pregunta, Fernando. Ciertamente este es un problema que toca muchos ángulos, y yo creo que yo soy economista y por lo tanto es un tema que yo creo que escapa el ámbito económico. Es un tema que también tiene que ver con factores culturales y sociológicos. Te pongo un ejemplo. En Europa se han implementado muchas medidas económicas para fomentar la natalidad, ya sea grandes subsidios a parejas que tienen hijos, familias numerosas. Por ejemplo, en Hungría han implementado un sistema mediante el cual el Estado te da como una especie de CAE, un préstamo al casarte, y en caso de tener más de un hijo, se te perdona ese crédito, por ejemplo. Y así en muchos países, Francia, España, etcétera. Ninguno ha dado resultado. Ninguna de esas medidas ha dado resultado. Japón también ha implementado medidas así, Corea del Sur ha implementado medidas así. Sí. Pareciera que los factores culturales, incluyendo temas relacionados con la fertilidad, con el control de la natalidad, como bien mencionaba, pero también la promoción de la familia y los valores, digamos, tienen algo que ver. Una excepción a la regla es Israel. Israel es un país desarrollado, con alto nivel de desarrollo, que tiene una tasa de natalidad bastante alta. Entonces ahí uno tiene que... Y no es solamente limitado a las comunidades religiosas en Israel. Es un tema de cultura y es un tema de país. Corea del Sur, por ejemplo, curiosamente, es un país que tiene de las más bajas tasas de natalidad en el mundo y también de las más altas tasas de suicidio. Por lo tanto, hay un tema aquí cultural en términos de valorar la vida, en el término de cómo la familia, digamos, es interpretada, cómo los hijos son interpretados como una bendición o una felicidad o una carga, por ejemplo. Sí, claro. Y esto es una discusión que como país tenemos que tener. Sí. Por ponerte un ejemplo, hay una encuesta del Pew Research Center que salió hace un año, que decía que los norteamericanos, por ejemplo, las cosas que más les daban ilusión en su vida, por ejemplo, era su carrera y sus amigos. Y muy, muy abajo, el tener hijos. Wow. Entonces, en ese sentido, había un cambio cultural en términos de la población, lo que la gente quiere, lo que la gente busca para satisfacer su vida, y eso atenta contra la natalidad y Juan, contra los niños. Es una realidad. Juan, déjame plantearte el tema donde a veces la situación de la baja natalidad es una cosa necesaria, en términos incluso económicos. China tiene 1.400 millones de habitantes, pero se generó en China la obligación, en la época de Mao, la obligación de un hijo por familia, que además tenías que pedir permiso para tener el hijo. Yo estudié en Estados Unidos mis estudios de posgrado, y de mis compañeros chinos, todos eran hijos únicos. Y esa situación también es una cosa que tiene asociación con la economía, por cierto, y genera una situación que de repente promueve, a ver, pero ¿no se supone que estamos, cómo fue la enseñanza? Crecer y multiplicados.
Sí, ciertamente los factores económicos pueden ser importantes y hay experiencias en las cuales los factores económicos ciertamente han incidido en la baja de la tasa de natalidad. Sin embargo, lo que estamos observando es que cuando se trata de revertir eso, mediante el uso de herramientas económicas, simplemente no está dando resultados. Los chinos, por ejemplo, están revirtiendo todas estas políticas, están empezando incluso a dar bonos por familias y para que la gente crezca en sus poblaciones. Europa está como en la vanguardia de este tema. Por ejemplo, si uno observa lo que está promoviendo Suecia, por ejemplo, o los Países Bajos, o Alemania incluso, son países que tienen políticas pro natalidad bastante interesantes y bastante fuertes y que tienen muchas lucas por detrás, por ponerlo de una manera. Y no está dando resultados. O sea, estas son tendencias que son globales y que han sido muy difíciles de revertir. Y por lo tanto, yo creo que es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Yo soy bien pesimista con respecto a este tema. Pienso que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a una realidad de un invierno demográfico y prepararnos para las implicancias que eso va a tener en los próximos 20, 30, 50 años. Juan, estamos conversando con Juan Nagel, que es economista académico del ESE de la Universidad de los Andes. ¿El factor migración no logra revertir esta tendencia de baja natalidad? Sí, es muy buen punto. Sí, ciertamente en Chile, por ejemplo, a pesar de tener una baja natalidad, la migración ha mantenido en cierto modo el dinamismo de la fuerza de trabajo. Y lo lamento mucho por las personas que no les gusta la migración, pero es una de las maneras que tú puedes revertir los efectos negativos de la baja natalidad en la población. Es decir, si tú tienes un país donde no hay mucha inmigración, donde no se permite mucha inmigración y donde la gente no quiere tener hijos, ahí los problemas económicos se van a multiplicar y van a ser mucho más severos. Claro. Por lo tanto, la inmigración obviamente es una manera de revertir esos efectos. Ciertamente, ahora, ¿qué pasa? Que en el mundo va a llegar un momento en que se van a acabar los migrantes porque en el fondo la población del mundo va a empezar a descender. Ese no es el caso todavía. Todavía la población del mundo está aumentando, pero va a llegar a un punto, tengo entendido que los pronósticos son que más o menos en el 2040, 2050, por ahí vamos a empezar a ver descender la población del mundo. Entonces, en ese sentido, va a ser un problema de todo el mundo. Entonces, la migración por ahora ayuda a subsanar esos problemas porque los migrantes vienen a los países y contribuyen con los impuestos, contribuyen con el dinamismo de la economía, contribuyen con la innovación y por lo tanto eso ayuda a revertir los efectos negativos que tiene la baja. Y desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, desde el punto de vista del gasto, de los ingresos y los gastos que tienen que hacer frente a los estados, ¿cuál es el balance en ese sentido? ¿Qué desafíos enfrentan los gobiernos cuando tienen que diseñar a largo plazo algunas políticas, por ejemplo, en pensiones? Bueno, como bien dice, estos son efectos a largo plazo. Uno de los defectos que tenemos en nuestras sociedades es que muchos de los políticos no piensan en el largo plazo. Pero sí, ciertamente a largo plazo, ¿qué vamos a observar? Por ejemplo, vamos a observar escuelas que no se llenan y eso va a obligar a reordenar un poco el gasto en educación. Vamos a observar gran cantidad de ancianos que necesitan cuidado y eso va a tener que hacer que reordenemos el gasto en salud, por ejemplo. Va a poner menor presión sobre los gastos de infraestructura. Entonces, el tener ciudades más condensadas, más chicas, quizás va a tener menos presión sobre el medio ambiente. Claro. También en términos fiscales, por ejemplo, una cosa muy importante, esto va a obligar a la automatización. Entonces la realidad del trabajo va a tener que cambiar y por lo tanto eso va a obligar a que haya incentivos para que las empresas inviertan en reordenar sus procesos productivos ante la realidad de que no va a haber suficientes trabajadores para llenar los puestos de trabajo como se conciben actualmente. Interesante porque tiene muchos factores asociados a este fenómeno. Juan Nagel, académico de la Universidad de los Andes, ha estado con nosotros. Gracias, Juan, por el contacto con la Agenda Económica. Buenos días. Gracias a ustedes. 8:30.